Bien, entonces, bueno, agradecer, ¿cierto?, su presencia en este séptimo seminario de experiencias sobre planificación y ordenamiento territorial en Chile, esta versión del año 2026. A continuación, ¿cierto?, les voy a presentar esta exposición que lleva por título Comprendiendo el territorio desde un enfoque analítico y sistémico, ¿ya? Ahí, bueno, los datos de quien les habla, ¿cierto? Gerardo Villabravo, académico en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Entonces, para la presentación de hoy, ¿cierto? Aquí yo siempre dejo una lámina de contenidos para ver un poco cómo se estructura este trabajo. Primero, comenzar a conversar, ¿cierto? Plantear por qué realizo esta presentación, por qué es importante, qué base tiene. Es una especie de antecedentes también. Luego ya nos metemos bien de fondo en lo que tiene que ver con los conceptos centrales que quiero tratar. Esta presentación tiene un enfoque conceptual metodológico, entonces vamos a hablar de conceptos de territorio, de sistema, de lo analítico y lo sistémico como enfoques, y luego ya nos vamos a meter con conceptos que va a ir derivando en algo más metodológico también, un análisis y diagnóstico en un sistema territorial. Y cerramos, ¿cierto?, con unas reflexiones finales que ahí también quiero poner una impronta en esta presentación que tiene que ver con la integración y la complementariedad metodológica como tal. Entonces, ¿por qué esta presentación, cierto? ¿Algún antecedente y motivación? Lo primero, señalar que los conceptos que les voy a conversar de manera, por cierto, breve a continuación, de esos conceptos muy vigentes, ¿ya? Si hablamos de territorio, yo sí me atrevería a afirmar que lo he escuchado tanto en el mundo o en los espacios académicos, profesionales, pero no solamente en esos espacios de estas élites, sino que también en otro tipo de espacios como espacios comunitarios, vecinales, la sociedad. En general, el concepto de territorio se usa harto en discursos, en ideas, en reivindicaciones. Por otra parte, tenemos otros conceptos que están relativamente ligados, ¿cierto? Sistema y sistémico, por una parte, y análisis y analítico. Y aquí puse más bien como características de a qué se asocian. Ya generalmente son conceptos ligados a las formas de pensamiento, a método también, uno o de enfoque, y tal vez la única distinción que yo haría entre los conceptos de la segunda línea de sistema sistémico con los de la tercera línea, que es análisis y analítico, es que el segundo en general también hay una asociación con el tema de la superación de lo disciplinar, ya que también es un tema que se ha planteado con mucha fuerza el último tiempo y que generalmente cuando uno habla de análisis, habla de técnicas de análisis, ya como una técnica que te permite descifrar o decodificar información para transformarla en otra cosa. Entonces, hay una vigencia en los conceptos que vamos a estar hablando acá. Lo segundo, bueno, y que evidentemente por eso esta presentación, quiero plantear un punto de vista de cómo yo los defino, cómo los veo, y sobre todo me interesa mucho dejar también plasmado qué vínculo hay entre estos conceptos, ¿ya? Y bueno, otro punto que también motiva mucho esta presentación es que estos temas yo en general los hablo en un ámbito académico, como les decía, yo ahí ejerzo como profesor. Entonces, me ha tocado durante varios años hablar, debatir y formar en estas materias, pero también creo que es bueno tomar espacios fuera de solamente la academia para difundirlo, un modo de democratizar la información también y en ese sentido plantear de manera breve pero clara estos temas y que queden también para la sociedad, para que pueda acceder a esta información cuando desee.
Y el último punto, y no menor, que yo también tengo toda una línea de trabajo sobre espacio geográfico y territorio, que en el fondo es una reflexión que he mantenido durante varios años y esto permite entonces continuar esas reflexiones exponiendo estos temas y también escribiendo sobre estas materias. Entonces, sobre territorio, primero una definición que sí, como en términos esquemáticos, es algo inédito, y después algo más asociado a la polisemia, que efectivamente tiene que ver con aspectos ya comentados en otras presentaciones anteriores. Sobre la definición de territorio, acá lo que yo propongo es que primero hay que tener en cuenta que pueden ser sociedades o comunidades o también individuos, ¿cierto? Y no solamente humanos, también pueden ser seres vivos o seres vivos de comunidades no humanas que viven, coexisten, interactúan, ¿cierto? Con un espacio, ¿ya? Con un espacio geográfico que en el fondo es el soporte de todo esto, y donde estas comunidades, cada una de ellas, eh, tiene una relación con ese espacio. Entonces, en mi definición, territorio, en términos simples, es una relación con ese espacio, ¿ya? Allí es donde se gesta el territorio. Por lo tanto, no hay una forma de ver territorio, son múltiples formas de ver territorio. Yo aquí dejo el ejemplo esquemático con el concepto de comunidad, pero también ya decía, pueden ser con individuos, con sociedades y también con seres vivos no humanos. Ahora, esa relación tiene varios niveles, ¿ya? Desde un nivel más simple, que puede ser una simple interacción, ¿cierto?, con ese espacio, pero también avanzando hacia una vinculación que es mayor y llegar hasta la apropiación. La apropiación ya significa que hay un arraigo y hay una identificación con ese espacio y que hay una sensación de pertenencia. Entonces allí hay un nivel superior de territorio. El territorio también, y aquí esto lo pongo en este esquema, que es un esquema que ya sí había planteado con anterioridad en otra presentación. En este caso, el territorio es un concepto polisémico, hay muchas definiciones de esta, y en estas definiciones lo que pude generar fue una agrupación de cuatro categorías, donde cada una de esas familias conceptuales o enfoques conceptuales contienen una diversidad de definiciones de territorio. No voy a profundizar aquí en ello porque eso ya lo planteé con anterioridad, como lo había mencionado. Sobre el concepto de sistema, también un concepto bien trascendente, importante para la investigación. Esto lo vamos a entender como un conjunto de partes de elementos que tienen que estar interrelacionados, ¿ya? Y generalmente tienen un propósito para alcanzar objetivos o metas. Aquí voy a ir pasando un poco algunos elementos esquemáticos. Yo con esto me baso en la idea de Johansen del año 2009. Allí es importante señalar que no basta con que haya una serie de elementos cercanos para pensar en un sistema, sino que tienen que estar en interacción y que producto de esa interacción tienen que cumplir ciertas funciones que lleven a- a apuntar a objetivos o metas. En términos esquemáticos, también les dejo este modelo presentado también en una publicación anterior y donde se puede observar, bueno, qué es el sistema, ¿cierto? En este caso, tiene un límite este sistema, tiene subsistemas que son aquellos elementos que lo componen, hay un metasistema externo, hay corrientes que son de entrada, otras de salida, y otros que son flujos internos. Eh, También la interacción de estos son importantes para conformar este sistema. Ahora, sobre los enfoques de analítico y sistémico, también acá el- hacer un punto importante, ¿no? Aquí voy a respetar la fuente de los autores, que lo voy a poner al final. Y claro, antiguamente había una contraposición de estos enfoques porque en algún momento hubo una fuerte preponderancia del uso del enfoque analítico por sobre una mirada más global, a lo cual después se le llama el enfoque sistémico. Entonces, puede ir pasando una serie de características que como
ya he indicado, claro, esto los muestra en una contraposición. Efectivamente, si uno mira los elementos de cada uno, son efectivamente una especie de opuestos, ¿no? En algunos casos el analítico se preocupa en los detalles, el sistémico en lo global, uno se preocupa justamente por los detalles, el otro no se enfoca en los detalles, tiene poco grado de detalle, se enfoca a cuestiones más generales. Algunos se mantiene independiente el tiempo, el otro lo integra, uno se preocupa más de los elementos, otro de la interacción. Entonces, claro, acá hay una adaptación que hice yo, pero a partir de las fuentes que ven al final de la diapositiva. Esto es relevante porque para hacer investigación, también dentro de la postura de la investigación está el enfoque. Entonces, ¿cuál enfoque ocupa? Entonces, lo que yo les quiero proponer en esta presentación es que los enfoques, si bien son distintos, se vean como algo complementario, que pueda haber un encadenamiento de ellos. Entonces, para esto voy a tomar los conceptos que siguen, que son de análisis de diagnóstico, pero los vamos a situar dentro de un contexto, ¿cierto? Dentro de un territorio, por eso hablamos de territorio al inicio, de un sistema territorial para poder ver cómo nos acercamos a comprender este territorio, que lo podemos asociar al título de esta presentación. Entonces, el análisis implica una distinción y separación de un todo en sus partes. O sea, tenemos un todo y queremos conocer ese todo y para conocerlo o estudiarlo, vamos a separar y distinguir en elementos, estructuras, subsistemas, ¿ya? Y puede ser desde una amplia gama de enfoques metodológicos como el cuantitativo, el cualitativo o también una mirada mixta. Para ello se asume que el territorio es un sistema territorial, es una caja negra, es complejo, es difuso, es desconocido, y para ello entonces el análisis territorial nos va a permitir comprender estas partes, y estas partes ahí se pueden denominar en estos subsistemas territoriales. Ahora, esta es una propuesta de subsistemas territoriales que hago, ¿cierto? Que es una manera para acercarse a este sistema territorial. Bueno, también el subsistema de asentamiento humano y redes puede a su vez subdividirse en los tres últimos, por eso pongo también esa caja con puntos en color rojo. Y también destacar, si tuviéramos que asociar esto a algún ejercicio profesional hoy en día, la línea base sería un buen ejemplo porque efectivamente se enfoca en dar cuenta del estado, ¿cierto?, de distintos indicadores en un ambiente distinguido por componentes ambientales. El otro enfoque, ¿cierto?, el otro concepto que acompaña también es el de diagnóstico, que es distinto al de análisis, según lo que aquí yo presento. Del diagnóstico va a servir como una caracterización general de un sistema, ¿ya? Interesan sobre todo los elementos centrales, las relaciones para generar estos elementos centrales. En general, acá sí se puede aplicar juicio de valor y también perfectamente se puede asociar una evaluación. De hecho, un diagnóstico es una evaluación, ¿ya? Y acá yo doy como ejemplo la técnica FODA, porque también eso implica que uno puede definir como elementos positivos o negativos, ¿ya? Y lo otro que es importante en este diagnóstico es que, a diferencia del análisis, lo que aquí más importa es la síntesis, ¿ya? Entonces, claro, acá sí interesa esta mirada o se asociaría más al enfoque sistémico. Pero bien, aquí viene entonces ya esta mirada de propuesta de este encadenamiento entre el análisis y el diagnóstico, ¿cierto? Acá propongo en una escala de tiempo ver, bueno, cuál se puede usar primero o qué va primero, si uno primero analiza y luego diagnostica o si primero diagnostica y luego analiza. Entonces acá lo que yo propongo es que se pueden ocupar cualquiera de los dos órdenes, pero lo importante es saber para qué lo quiero. Entonces, si quiero comprender un global a través de sus partes, parto por el análisis y después diagnostico, pero ahí en ambos casos ocupo los dos enfoques. Y lo mismo en lo que sigue, ¿cierto? La parte más abajo. Primero puedo partir haciendo un diagnóstico y luego un análisis, pero generalmente
cuando hablamos del sistema territorial, si uno comienza con un diagnóstico territorial es porque después quiere hacer un análisis temático, o más específico, o más sectorial. Entonces, nos metemos en un tema específico, pero primero fue porque entendimos cómo funciona en lo global un sistema territorial. También pueden ir otros órdenes, también uno podría poner el análisis territorial abajo antes del diagnóstico o el análisis temático arriba después del diagnóstico territorial. Uno también puede hacer ese tipo de relación. Entonces, para ello les muestro dos esquemas. El de la izquierda, el esquema que inspiró mi trabajo durante varios años. Pujadas y Font proponen acá etapas clásicas del ordenamiento territorial. Aquí ellos lo proponen, hay que leerlo desde abajo arriba, análisis, diagnóstico, prognosis. En mi opinión, le faltaba la propuesta. Entonces ahora lo que ven hacia su derecha, un esquema que yo propuse hace varios años atrás. Aquí hay que leerlo desde arriba hacia abajo y eso se refiere más que nada como a la secuencia cronológica, ¿ya? Donde partimos con un análisis, luego avanzamos un diagnóstico con un FODA y después llegamos a una propuesta territorial para después hacer y llevar a cabo la gestión territorial. Entonces, en este encadenamiento, acá hay un ejemplo de lo que apliqué en el curso de ordenamiento territorial durante varios años. Partimos de un análisis territorial identificando estos subsistemas, avanzamos hacia el diagnóstico territorial identificando de forma cualitativa elementos neutrales positivos y negativos que son centrales de cada uno y después sintetizamos, ¿ya? Entonces, sobre una caracterización general, ¿cierto? Puntos críticos y hay una reducción argumentativa que es cualitativa. Luego, otro ejemplo que ocupé en otros cursos, en cursos electivos, en uno llamado Taller de Análisis Socioeconómico y de Gobernanza Territorial, y otro curso denominado Métodos para el Análisis Económico y Social. Allí partimos de la separación del territorio en unidades tradicionales o polígonos como comunas y otras de asentamientos humanos. Acá tomamos así tres subsistemas y las variables dentro de esos subsistemas. Y lo que hicimos es que lo pasamos a un diagnóstico territorial ocupando la técnica de evaluación multicriterio. Por lo tanto, se puede llegar perfectamente a un índice territorial y ahí también llegamos a una síntesis. Entonces, sobre algunos aspectos más específicos, ¿cierto? Y de ciertas técnicas, hacemos una reducción evaluativa que nos lleva a un valor cuantitativo. Entonces, para ir terminando, las reflexiones finales, aquí hay puntos que quiero destacar. Lo primero es que yo invito a que se supere esta visión parcial de que un enfoque es mejor que otro, porque no es así. Un enfoque no es mejor que el otro, ¿ya? Sino que se usan en contextos de investigación distintos. Eso es un primer punto. Y lo otro es que perfectamente se pueden complementar. Y eso es lo que aquí entonces quiero dejar consignado con mucha fuerza. Yo creo más bien en que ambos enfoques se pueden integrar y complementar en el marco del estudio de un territorio. Perfectamente. De hecho, lo que yo les acabo de mostrar es algo que además lo probé durante muchos años en cursos y en términos de la formación académica fue muy valorada también por quienes eh, practicaron la metodología y llegaron a resultados. Entonces, bueno, este encadenamiento metodológico, por supuesto que está en constante evolución, hay que aplicarlo a distintas situaciones. Yo creo que perfectamente se puede seguir desarrollando nuevas investigaciones, tesis, memorias de título en el ámbito académico, también perfectamente en el ámbito profesional en distintos instrumentos. También acá destaco nuevamente lo que señalaba al inicio como motivación, el tema de difundir el conocimiento fuera de las aulas, ¿cierto? Para compartirlo con la sociedad y democratizar el conocimiento. Y sin perder de vista que este es un seminario de planificación y ordenamiento territorial, claramente pudimos observar que estos conceptos y este encadenamiento metodológico se desarrolla en un marco de planificación y ordenamiento territorial. O sea, el análisis y el diagnóstico son la base de la planificación y del ordenamiento territorial.
Les dejo también acá imágenes de mis publicaciones anteriores. Yo ya les decía que esto es parte de una línea de trabajo sobre espacio geográfico y territorio que he venido haciendo, así que esto se va a sumar a esas reflexiones. Bueno, y esa entonces fue mi presentación. Agradezco mucho su atención.